Bienvenidos, hermanos y hermanas, a su clase de escritos juaninos. Estamos ya en la última clase de esta materia, donde hemos tenido el acercamiento a los distintos motivos, formas que rodearon esta literatura, ¿no es cierto?, atribuida al apóstol Juan o a la escuela juanina y que sin duda profundizar en ella nos sigue moviendo y motivando a investigar todo aquello que sea necesario para nuestra enseñanza. Así es que hoy vamos a terminar analizando lo que es la segunda y tercera de Juan. Dos cartitas muy, muy chiquititas, pero que nos van a ayudar a nosotros a identificar alguna de las cosas que pro- permitieron la producción de esta literatura y también, pues, algunas cosas que sirven para nuestra vida hoy, ¿no? Es parte de nuestra mm, vivencia, de nuestra experiencia, de nuestra conducta de fe. Un segundito, por favor. Bien. Bueno, voy a compartir la pantalla para que vayamos guiando en las diapositivas. Muy bien, quisiera preguntar si se ve ya en sus pantallas la presentación. Buenísimo, gracias. Ok. Bueno, estamos ya en la última clase de la literatura del Nuevo Testamento, escritos juaninos, que tiene que ver con la segunda y tercera carta de Juan. Son dos pequeñas cartas que aparecen en el texto sagrado. Y debemos saber de entrada, queridos hermanos y hermanas, que el hecho de que estas dos cartitas vendría a ser la denominación, ¿no es cierto? Estas dos cartitas que aparecen en el texto, son la mejor garantía de la autenticidad de estas cartas, y que realmente existieron y que realmente se escribieron. Son cortas y comparativamente con otros escritos, eh, se entendería que, bueno, nadie tendría alguna razón o motivo para haberla inventado o para habérselas atribuido a la escuela de Juan. Y estas dos cartitas, ¿no es cierto? Pudieron haberse escrito en un papiro de no más de 30 por 20 centímetros, lo suficiente como para que albergara estas dos cartas. Voy a, voy a hacer algo, me gustaría, vamos a leerlas, ¿les parece? Es muy cortita y bueno, sirve que ya podemos presumir que, que ya al menos 2 libros de la Biblia leímos. Así es que si alguien se anima a leer la segunda carta de Juan y si alguien se anima a leer la tercera carta de Juan, Leo, sí, en Reina Valera, ¿está bien? sí, 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 no, no importa, está bien. Porque tengo también la de Jerusalén. Bueno, voy a leer en Reina Valera. Sí, bueno, Dice la segunda carta de Juan: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros.
Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Amén. Gracias. ¿Alguien quiere leer, se anima a leer la tercera carta? Leo, Por favor. el anciano, al querido hermano Gallo, a quien amó en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre. Si nunca recibes nada de los paganos, nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas hablan contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros les recomendamos, y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tengo muchas cosas para decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludo. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. Muchas gracias. Bueno, estas dos cartas son cartas muy preciosas, muy cortas, demasiadamente breves, pero que evidentemente plantean su brevedad, sostiene su autenticidad.
porque evidentemente poco alguien podría haberle metido mano, diríamos, como para corregirle, agregarle, inventarle, modificarle, pues no hay mucho espacio para hacer eso. Eh, Así que vamos a iniciar el abordaje de estas dos cartas, ¿no? Las vamos a hacer en algunos momentos de manera paralela, otros lo vamos a hacer de manera alternada. Bien, empecemos hablando del personaje principal que aparece en estas dos cartas y que se denomina a sí mismo como el anciano, ¿no? El anciano. Cuando nosotros miramos las dos cartas, podemos ver que en cada una de ellas aparece esta denominación. En la segunda de Juan dice, del anciano a la señora elegida y a sus amigos. En la tercera de Juan leemos que dice, del anciano al querido gallo. Eh, lo menos probable, hermanos y hermanas, en cuanto a la palabra anciano, es que este sea un título eclesiástico u oficial, ¿no? Es poco probable. Sin embargo, debemos saber que los ancianos eran los responsables de ciertas congregaciones, eran un tipo pastor local, no tenían esa denominación, se les llamaba ancianos, que estaban al frente de una congregación y la autoridad, la jurisdicción, el espacio donde ellos podían ejercer no iba más allá de su iglesia local, ¿no? Pasa lo mismo ahora, yo soy pastor del Dorado, pero yo no tengo jurisdicción con la iglesia de Andresito o con la iglesia de, de Buenos Aires, ¿no? Cada iglesia tiene su propio pastor que ejerce su propia autoridad. Eh, entonces, lo que tenemos aquí es que vemos a un personaje que parece ser que tiene el derecho de hablar y su palabra será aceptada en las congregaciones, incluso en las cuales él no está presente. Por eso habla el anciano, ¿no? El anciano habla como quien tiene autoridad para la iglesia universal. Es por eso que no es probable que la palabra anciano sea una jerarquía, un cargo de consagración, ¿no? Porque eso entonces tendría solamente una injerencia local, pero al plantear lo que está diciendo en estas cartas, se nota en sí misma la autoridad que él establece hacia más allá de las fronteras locales. La palabra original con la que se traduce esta palabra es presbíteros, presbíteros, que quiere decir en su origen anciano. Pero como dijimos, no en un sentido eclesiástico, no en un sentido de consagración, sino más bien en el sentido natural de la edad. Un anciano, es decir, una persona mayor de edad. Entonces, si nosotros vemos que la autoridad que tiene este anciano no es solamente de una iglesia, no solo es local, sino que se extiende, pues debemos suponer que no es su posición en la iglesia o su consagración lo que le permite tener esa autoridad, sino su edad, la edad que él tenía. No sabemos cuántos él pudo haber tenido y sobre todo las cualidades personales de las que el autor en esta carta deriva su autoridad. Por ejemplo, en la tercera carta de Juan vemos una autoridad que tiene con Diótrefes, ¿no? Que pelea la autoridad con Diótrefes. En la segunda carta vemos la autoridad para condenar a aquellos que han engañado y que han salido del mundo y que tienen cara de anticristo. Bueno, estas cualidades personales de autoridad que deriva de la edad de este personaje nos hace plantear que era un personaje muy querido y muy respetado de las comunidades de el Asia Menor. De hecho, nosotros sabemos, como lo vimos en la clase de Juan,
del Evangelio de Juan, sabemos que en Éfeso, donde se llevó a cabo la producción literaria de la literatura juanina, había un anciano llamado Juan. Había un anciano llamado Juan, que tenía una posición muy especial. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que había un anciano que se llamaba Juan, curiosamente igual que el apóstol Juan? Bueno, en la época de esta efervescencia de la segunda, tercera, cuarta generación de cristianos, encontramos un personaje muy interesante, ¿no? Llamado Papías. Papías es un personaje que nace alrededor del 70 y muere alrededor del 146. Papías era un personaje muy interesado en recoger toda la información que pudiera encontrar respecto de los primeros días de la iglesia. En, en opinión de Eusebio de Cesarea, el gran historiador eclesiástico del siglo IV, consideraba a Papías no como un gran investigador, no como el gran investigador, y Eusebio de Cesarea decía que Papías tenía una inteligencia muy limitada, ¿no? O sea, que tampoco era un gran personaje intelectualmente hablando, pero lo que nos transmite Papías respecto de la identificación de un personaje llamado Juan, que no es el apóstol, pues es valioso para tratar de identificar quién es este personaje que escribe las dos cartas que llevan este nombre de Juan. Bueno, Papías llegó a ser un obispo de Hierápolis, mantuvo una estrecha relación con la iglesia de Éfeso y nos habla de sus propios métodos para adquirir la información que él había recabado en relación con los primeros días de la iglesia. Y algo muy interesante de Papías es que usa de manera frecuente la palabra anciano, refiriéndose a los primeros padres de la iglesia, pero él menciona de suerte a un anciano llamado Juan. Voy a compartir con ustedes la cita de Papías para que veamos cómo él plantea esta identificación de otro personaje. Bueno, esta cita le pertenece a Papías y dice de la siguiente manera: no dudaré, escribe Papías, en tomar nota para vosotros, juntamente con mis propias interpretaciones, de cualesquiera cosas que haya aprendido alguna vez con todo cuidado de los ancianos, recordando cuidadosamente para garantizar su verdad. Porque yo no me complacía, como la mayoría, en los que hablan mucho, sino en los que enseñan la verdad, no en los que relatan mandamientos extraños, sino en los que transmiten los mandamientos dados por el Señor en relación con la fe y que surgen de la verdad misma. Así que, si llegaba alguien que había sido seguidor de los ancianos, yo le preguntaba acerca de las palabras de los ancianos. Fíjense este juego de palabras. A veces los ancianos para Papías eran los padres de la iglesia, la generación posterior, y para otros los ancianos eran los cercanos a los hechos y dichos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, así que si llegaba alguien que había sido seguidor de los ancianos, yo le preguntaba acerca de las palabras de los ancianos, lo que había dicho Andrés, o Pedro, o Felipe, o Tomás, o Santiago, o Juan, o Mateo, o cualquiera de los otros discípulos. Noten aquí, queridos hermanos, que Papías está mencionando efectivamente a los discípulos o a los apóstoles del Señor, y ahí identifica al apóstol Juan. Y sigue diciendo, y las cosas que decían Aristión o el anciano Juan. Entonces aquí denotamos que hay un personaje preeminente
que se le conocía como el anciano Juan. Y termina la cita de Papías, donde dice, porque yo no creía que lo que se obtiene de los libros me aprovecharía tanto como lo que provenía de la voz viva y permanente. Está claro entonces en esta cita que tenemos, la evidencia más antigua que tenemos sobre esto, que el anciano Juan era una figura notable en la iglesia de Éfeso, ¿no? Aunque se le distingue con toda claridad del apóstol Juan. Y debe haber sido, pongámoslo en esos términos, debe haber sido este Juan, no el apóstol, sino este Juan, el que escribió estas dos breves cartas. Para entonces, seguramente, al igual como lo fue para el apóstol Juan, ya había y sería un hombre muy mayor. Y sería básicamente uno de los nexos últimos que quedaban con Jesús y sus discípulos, porque evidentemente este Juan tuvo que haber tenido una relación muy cercana con el apóstol Juan. Era un hombre que tenía autoridad de obispo en Éfeso y en su comarca o en los territorios de su alrededor. Y entonces, este anciano, muy respetable, seguramente por los nexos que éste tenía con los personajes originarios del cristianismo, cuando vio que la iglesia estaba siendo amenazada por problemas como es la tercera carta o como herejías como es la segunda carta, escribe con corrección generosa y amorosa a su pueblo, a su iglesia, a la iglesia en general, que él conoce y que entiende que, bueno, algo tiene que decir. Entonces, estamos ante la presencia de dos cartas un, eh, de un santo anciano, diríamos, ¿no? De un piadoso anciano, uno de los últimos supervivientes de la primera generación de cristianos. Y como podemos ver, era un hombre quien amaba a todos y todos le respetaban. Todos lo amaban y lo respetaban. Entonces, identificamos, queridos hermanos, este personaje, no sabemos más que eso, sabemos que era un líder con autoridad y si nos guiamos por el testimonio de Papías, pues entenderemos que estas dos cartas no pertenecen al apóstol, ¿no? Al apóstol Juan, sino al anciano Juan. Nuestras Biblias han identificado estos libros como la segunda de Juan, del apóstol Juan, como apóstol, pero en esencia no lo sería, sino sería el anciano un personaje diferente al que está planteando. Bueno, una vez que hemos identificado este personaje con el que inicia las dos cartas y es quien escribe estas dos cartitas, debemos saber cuál era la comunidad de este autor, ¿no? Del anciano Juan. Y no cabe duda, queridos hermanos, que las dos cartas proceden de la misma fuente, diríamos, ¿no? Y ahora vamos a ver la evidencia. Estas dos cartitas proceden de la misma persona, de la misma mano, y aunque son muy breves, fíjense, tienen muchas cosas en común. Voy a presentar a ustedes un cuadro comparativo para que veamos los temas en los que convergen, incluso de manera textual en algunas ocasiones, parece una copia, ¿no? De una y otra. Fíjense, tenemos acá dos columnas. La primera tiene que ver con la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan. En el versículo 1, ¿no es cierto? Encontramos en la segunda de Juan que dice, del anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los que amo en la verdad.
Y fíjense cómo en la tercera de Juan inicia diciendo prácticamente lo mismo, usando las mismas palabras. Del anciano, solo que el destinatario es diferente. Aquí era la señora elegida y a sus hijos, y aquí era dirigida al querido Gallo, pero fíjense cómo los adjetivos son los mismos. Al que amo en la verdad, a los que amo en la verdad. Las dos cartas tienen la misma semántica, la misma sintaxis del saludo, del inicio, ¿no? Del saludo inicial. Lo mismo nos va a suceder en el versículo 4 y fíjense que en ambas cartas, curiosamente, aparecen en los dos en el mismo versículo. Entiendo que cuando el anciano Juan escribe estas cartas no lo capitula ni lo versicula. Eso creo que fue en el 1200, 1300 después de Cristo, de nuestra era cristiana, en que se capitulan y se versiculan el texto bíblico. Y fíjense cómo dice el versículo 4 de la segunda de Juan. Me produce una alegría inmensa comprobar que alguno de tus hijos siguen la verdad. Y vea cómo la tercera carta de Juan, pues dice prácticamente lo mismo. No hay para mí mayor alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Un tercer ejemplo que tenemos acá es el versículo 12. En la tercera carta es el 13. Dice, aunque tengo mucho de qué escribirte, prefiero no usar papel y tinta porque espero ir a verte y hablar contigo cara a cara, lo que completaría vuestra alegría. Eso dice la segunda de Juan. Y en la tercera dice casi exactamente lo mismo. Tenía mucho que escribirte, pero prefiero no escribirte con pluma y tinta. Espero verte pronto para que hablemos cara a cara. Este es un dato muy interesante, hermanos, porque mucha de la literatura en las ciencias bíblicas han establecido que algunas cartas que se le atribuyen a algún apóstol no han sido la autoría de ellos. Ellos no han escrito. Pongo un ejemplo. Se dice que las cartas pastorales, la carta a Timoteo, la primera, segunda y Tito, primera carta, segunda carta a Timoteo y Tito, no son cartas escritas por el apóstol Pablo, sino que son cartas posteriores que se le atribuyen a la escuela paulina. Y uno de los criterios, eso no lo voy a explicar hoy a profundidad, eso lo vamos a ver cuando veamos escritos paulinos, pero uno de los criterios que se ha establecido para identificar que esas cartas no fueron escritas por el puño y letra del apóstol Pablo es por la terminología que se utiliza. La forma de escritura que tienen las cartas auténticas de Pablo, voy a poner un ejemplo, Gálatas. Gálatas se considera una carta que sí o sí Pablo escribió de su puño y letra, no corresponde ni a las mismas formas, a las mismas palabras, las mismas frases, sino que hay un cambio radical. Por eso se cree, entre otras cosas, que las cartas pastorales no son escritas por el apóstol como tal, sino de sus discípulos o de sus seguidores. En este caso, esto no sucede, porque si se dan cuenta, los que escribimos algo siempre escribimos casi de la misma manera, ¿no? Y casi usamos las mismas frases, expresiones y demás. Y esto es lo que nosotros estamos mirando aquí. Por eso es que las dos cartas tienen un mismo autor y parece ser que tienen muchas cosas en común. Pero fíjense también, voy a presentar otro cuadro comparativo en donde existe una relación entre las cartas estas del anciano, que escribe el anciano Juan, con la primera de Juan, ¿no? Y vean ustedes cómo es que o uno le copió al otro o sintió que era importante lo que había escrito
se había escrito en la primera carta de Juan y el anciano la toma para su carta. En primera de Juan 4:3 dice: todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del que ya habéis oído que estaba viniendo y ahora ya está en el mundo. Bueno, eso lo planteamos ya en la primera carta de Juan. Pero vea cómo la segunda de Juan recoge esta misma idea y casi lo transcribe, diríamos, ¿no? Dice segunda de Juan 7: muchos engañadores han salido por el mundo, hombres que no quieren reconocer la venida de Jesucristo en la carne. Los tales son engañadores y son el anticristo. Está claro entonces, queridos hermanos, que tanto la segunda y la tercera de Juan están íntimamente relacionadas entre sí, pero también ambas están íntimamente relacionadas con la primera de Juan. Por eso en los seminarios siempre se estudian a la par como escritos juaninos, ¿no? Porque tienen cierta conexión entre ellos. La primera carta de Juan tiene mucho eco del Evangelio de Juan y las dos cartas que escribe el anciano Juan tienen mucho eco de lo que se escribe en la primera carta de Juan. Entonces, podemos ver con claridad que la comunidad a la que va dirigida estas cartas tratan la misma situación, van a encarar los mismos peligros y van a plantear las mismas personas. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos comprobado que existen estas grandes coincidencias y acercamientos entre esta literatura. Ahora, vamos a plantear cuál fue el problema que existía en la iglesia primitiva. Ya vimos los problemas que existieron, que rodearon al Evangelio de Juan, los problemas que rodearon a la primera carta de Juan, los problemas gnósticos, etcétera. Pero hoy vamos a ver cómo hay nuevos problemas que orillan al anciano a escribir estas dos cartitas, que aunque muy breves, tratan problemas muy interesantes. Y lo que vamos a ver entonces que estas dos cartas van a arrojar luz sobre el problema que estaba surgiendo o tal vez surgiría si no se toman las medidas necesarias, van a surgir en el futuro en relación a la iglesia primitiva. Bueno, vamos a ver que los problemas que existen en la iglesia primitiva, Juan asume este rol de autoridad y dice, a ver, yo tengo algo que decir, y entonces por eso se recogen estas cartas como canónicas. Y ahora nosotros las consideramos como palabra de Dios, está dentro del texto sagrado, ¿no? Está dentro de los 66 libros de la Biblia. Entonces Juan asume el papel de guía, de consejero, a las comunidades o a la iglesia en general donde se está desarrollando. Y entonces vamos a ver qué es lo que se plantea en la segunda carta de Juan. En la segunda de Juan vamos a encontrar, por ejemplo, en el versículo 4, que Juan escribe acerca de los que se están portando bien. El versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Algunos de tus hijos. O sea, resulta que en la iglesia había bien portaditos, ¿no? La mayoría de ellos eran alumnos del Sebaid, que eran los más bien portaditos, pero implícitamente está sugiriendo que hay otros hermanos dentro de la iglesia que no están actuando de manera correcta.
Me suena un poco, hermanos, algunas congregaciones que conozco. Me suena un poco. Entonces, lo que está sucediendo en la iglesia es que unos están haciendo bien y otros están armando problemas, ¿no? Los famosos hermanos problemáticos, que no faltan en las congregaciones. ¿Mm? ¿Qué otra cosa está descubriendo la segunda carta de Juan en relación a lo que está planteándose en la iglesia? Pues la otra es que deja claro que hay maestros itinerantes en el distrito. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que en aquella época había muchos líderes. Voy a ponerla así, ya después les voy a explicar qué nombres tenían, pero lo voy a decir ahora en términos generales. Había muchos líderes que no estaban sujetos a una iglesia local, sino que estos iban de un lado para otro, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy un pastor, diríamos, ¿no? Entonces, un sábado voy y hago membresía en Andresito, luego a la siguiente semana hago membresía en San Vicente, etcétera. Eso es itinerante, que no tiene un lugar fijo, sino que a donde le sopla el viento, pues para allá va. Eso también sucedía en la iglesia del primer siglo. No todos los líderes estaban sujetos a sus congregaciones locales. El problema es que algunos de ellos, muchos de ellos diríamos, ¿no? Iban predicando doctrinas falsas y peligrosas. Como nadie los sujetaba, ¿viste? Como no estaban bajo la autoridad de nadie, pues hacían lo que querían y decían lo que querían. Y este era un problema para la iglesia primitiva. Por eso Juan, en la segunda, el anciano, da órdenes, da indicaciones para que los tales no se acepten. Del versículo 7 al 11 les dice, ni siquiera les des la bienvenida. ¿Por qué? Porque evidentemente estos personajes, aprovechándose de la influencia, del conocimiento, y como no le rendían cuentas a nadie, pues terminaban pervirtiendo a los demás. Por eso el versículo 10 dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, porque como los tipos andaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pues iban a la primera casa del hermano, de la hermana, y les decía, bueno, yo soy un líder, un predicador del santo evangelio de Jesucristo y necesito que me des hospedaje. Bueno, se le daba hospedaje, pero el problema es que muchos de ellos, insisto, empezaban sus falsas doctrinas. Y por eso Juan le dice a su comunidad, ni siquiera se les ocurra decirle bienvenido. O sea, no le den cabida, no le den cóbades en algunos lados, ¿no? Porque el que le dice bienvenido, pues finalmente va a terminar creyendo. El texto dice, participa de sus malas obras y en pocas palabras es, va a terminar creyendo o aceptando todas esas falsas doctrinas que estos predicadores o líderes itinerantes realizaban. Ese era otro problema. Primer problema, había hermanitos medios complicadones, ¿viste? Que suelen estar. Esos no son los alumnos del CBI. Espero que no. Y el otro problema eran estos personajes, ¿no? Que no estaban sujetos a ninguna autoridad eclesial, a ningún obispo, a ningún pastor, y entonces iban y hacían lo que querían. Entonces, así es que aquí Juan ejerce lo que considera su derecho incuestionable de ordenar a la iglesia para normar. Fíjense, estas órdenes que da Juan, pues él las da en el entendido que tiene la autoridad suficiente para que la iglesia acepte esas órdenes. Porque si hubiera sido cualquier hijo de vecino, pues evidentemente nadie le iba a dar cabida, ¿no? Nadie le iba a dar cabida, pero él lo hace porque tiene autoridad. Entonces él con la figura que él representa, permite dar órdenes a las iglesias y lo más importante es que está tratando de protegerlas frente a una situación en la que estos
líderes, maestros, predicadores itinerantes falsos pudiesen llegar en cualquier momento, porque como andaban del tingo al tango, decimos en mi tierra, ¿no? Andaban de aquí para allá, pues Juan les dice, tengan mucho cuidado a quien reciben en su casa. Esto sería básicamente el problema que subyacería en la iglesia a la que va dirigida la segunda carta de Juan. No en una iglesia local. Es muy probable que estas problemáticas eran generalizadas, ¿cierto? Por eso es que Juan tiene la autoridad de escribir no a una iglesia en particular, sino a la iglesia en general. Estos dos problemas entonces los vemos en la segunda de Juan. Ahora, en la tercera de Juan, la situación se nos complica. En la tercera de Juan, ahí se nos arma el matete, decimos, porque es más complicada la problemática que existe en la iglesia a la que se dirige la tercera de Juan. Entonces, es algo más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué es complicada la situación que encontramos proyectada en la tercera de Juan? Primero, la carta, perdón, aquí hay alguien que me escribe. Tercera de Juan, lindo tema para predicar. Sí, 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 la verdad que... Y son muy lindas. Karina nos dice que es linda para predicar. Sí, la verdad que sí. Y ahora si ustedes vamos viendo cuáles son los problemas que encierra, ¿no es cierto?, la tercera de Juan, bueno, nos va a ayudar muchísimo a armar lindos sermones al respecto. Bueno, en primer lugar es una carta que va dirigida a un tal Gallo, ¿no? A un tal Gallo. Lindo nombre. Lindo nombre. Antes había cada nombrecito, hermanos. Pero bueno, va dirigido a un tal Gallo. Y por lo que vemos en el testimonio que da el anciano, el carácter y las sanciones de Gallo, Juan las aprueba completamente. Él dice que varios hermanos fueron a chusmearle, diríamos, en términos un tanto coloquiales, fueron a decirle al anciano sobre el testimonio de la vida de Gallo. Dicen que daban testimonio de que Gallo andaba en la verdad y que además era un hombre fiel que podía ayudar a los hermanos, principalmente a los desconocidos, a estos maestros, ¿no es cierto? Que bueno, ese es un problema, porque el problema es decir, no reciban a nadie, pero ¿y cómo sabes si está rechazando a un verdadero predicador itinerante? Entonces Gallo, pues trataba de decir, bueno, pues yo les doy la bienvenida, finalmente voy a darles de comer, voy a darles de recibir y de última, si veo que están mal, pues los saco de mi casa. Eso es lo que hacía Gallo, pero Gallo no, finalmente no era que cerraba todas las puertas para que nadie entrara, ¿no? O sea, Gallo decía, capaz si en una de esas yo estoy negándole el acceso a un nombre de Dios. Bueno, tenemos a este primer personaje. ¿Qué otra cosa miramos que aparece en la tercera de Juan? Bueno, en la tercera de Juan vemos que habían venido a la iglesia unos misioneros ambulantes o itinerantes, que esto vamos a ver que fue un problemón para la iglesia en aquellos tiempos, que eran colaboradores de la verdad, y Gallo les había ofrecido una hospitalidad cristiana auténtica, que eso es lo que les decía, o sea, sí había personas buenas. No todos eran, no todos eran malos. El 6 al 8, él se da el elogio o se alaba la hospitalidad de Gallo, en donde dice que eh, atendía, daba de comer, le daba provisiones a aquellos que andaban ¿cómo se llama? Sí, andaban itinerantes, no quedaban fijos en un lugar, sino que los ayudaban. Y entonces lo interesante de la actitud de Gallo, según estos versículos, es que él
lo hacía muy bien y lo hacía de manera desinteresada. Linda la hospitalidad, hermanos, hospitalidad que creo que muchos miembros de nuestra iglesia o muchos de nosotros seguimos manteniendo porque la hospitalidad es una de las auténticas virtudes cristianas, porque la palabra dice que a muchos sin saberlo hospedaron ángeles y es lindo. Cuando los que hemos viajado y vamos a casas y nos reciben con mucha hospitalidad, la verdad que se siente uno muy bien. Es feo porque me ha tocado ir a casas donde no sé, como diciendo, ¿y a qué vino, pastor? Y no sé, me mandaron, pero si quiere ya me voy. Pero la hospitalidad sigue siendo una parte muy importante. Ahora, estaba lo bueno en la persona de Gallo, pero dentro de la iglesia también había otro personaje llamado Diótrefes, al que le encantaba ser el que partía la torta. Diótrefes, hermanos, no era gnóstico, Diótrefes no era un defensor de ideologías malas. No, Diótrefes tenía, eh, pienso que tal vez podríamos juzgar mal a Diótrefes porque, bueno, vemos que por el testimonio de Juan, pues no le hizo mucho caso a Juan, por mucha autoridad que tuviese Juan, según el mismo testimonio que dice que Diótrefes le gusta siempre tener el primer lugar entre los miembros de la iglesia y ni siquiera a Juan lo recibe, ¿no? Es decir, es un personaje que se nos presenta como un dictador, pero insisto, es un líder de la iglesia, es un cristiano, pero que se cree dueño de la iglesia. Me suena algunas cosas, hermano, me suena alguien. He conocido a muchos diótrefes Y últimamente. la historia se repite. Vos lo dijiste, porque Diótrefes, ¿no es cierto? Era eso, o sea, aquí el que manda soy yo, el que tiene la razón soy yo. No era, insisto, no era un anticristo, eso es lo que quiero decir, ¿no? No era un anticristo, era un líder de la iglesia que por su personalidad, por su forma de pensar, tenía estos rasgos de autoritarios. Y en muchas ocasiones, a diferencia de Gallo, ¿no? Él sí de plano se negaba a recibir a todos. Y no importa si los líderes o los predicadores itinerantes hablaban de la verdad, no importaba. Él decía, no, listo, yo no recibo a nadie, aquí en mi casa no entra nadie. Y por lo tanto, incluso, fíjense, llegaba al grado de tomarse la atribución de expulsarlos de la iglesia. Es decir, es un personaje que tiene cierto peso, cierta autoridad, cierto liderazgo en la iglesia, ¿no es cierto?, que le facultaba llevar a cabo estas acciones. Y este era un problema para la iglesia. Las iglesias locales, hermanos, sufrimos un montón cuando tenemos un Diótrefes en la iglesia. Sufrimos un montón. Porque pues para pelear con esos Diótrefes hay que o ser como ellos o rebajarte a su nivel o no sé, ¿viste? Era un problema para la iglesia en aquellos momentos, ¿no? ¿Qué más sucedía? No quería tener nada que ver con los maestros ambulantes y fíjense, o sea, a diferencia de Gallo, Gallo decía, bueno, ok, yo voy a recibir a todos, voy a ver quién sí, quién no, ¿no? Pero Diótrefes de plano dijo, olvídate. El versículo 10 dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, el tipo, viste, es el típico líder que habla detrás de uno. El típico líder que de frente te sonríe. Ay, hermanito, hermanita, qué bonito, Vos te das la vuelta y, pero este es tal, este hizo el otro, este hay que sacarlo, en fin, un montón de cosas. Bueno, Diótrefes. Pero no pasa en nuestras iglesias, hermanos, pasa en otras denominaciones. En las nuestras. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Y entonces lo que hacía Diótrefes es que incluso no estaba contento con nada, no recibe a los hermanos, a los que quiere recibir, a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa a la iglesia. Es decir, la iglesia decía, pero Diótrefes, mira, él está hablando palabra de Dios. No, listo, este no sirve, no funciona, vámonos, afuera. Esta es mi iglesia. Ay, 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 hermanitos. Qué cosa, che. Yo pensé que nada más era ahora, pero no. Ya viene de atrás. Este era el problema que encierra la tercera carta. Por eso Karina dice, es muy linda carta para predicar. Sobre todo si hay un diótrefe cerca. ¿Qué otra cosa vemos? Como el problema que existía en la iglesia primitiva de la tercera carta. Dice, entonces aparece otro personaje. Alan dice para piedricar, diría yo. No, no debemos ser piedricadores jamás, jamás. Bueno, dan ganas a veces. Bien, y entonces tenemos a Gacho, tenemos a Diótrefes y aparece un tercer personaje llamado Demetrio. Entra a la escena un hombre llamado Demetrio, de quien Juan da un testimonio personal afortunadamente positivo. Dice Carinas, a veces es necesario. Sí, ay, a ver. Bueno, esto es lo que está pasando. Imagínense, Juan se atrevió a escribir una carta en contra de este cristiano. Y seguro Diótrefes leyó la carta, o sea, le cayó en sus manos. Nunca falta el hermanito ese, ¿viste? Que, che, Diótrefes, ¿ya supiste? Ay, ay, ay. Juan escribió una carta y habló de vos. No te puedo creer. Sí, yo creo que a veces es importante confrontar en el buen sentido, ¿no es cierto? Con el Espíritu de Cristo, pero, a ver, pero es un problema. Un problema porque a veces por una persona la iglesia no avanza. Por una persona que le gusta manotear, gritar y amenazar. Si ustedes hacen eso, yo me voy de la iglesia. Y todo. No, bueno, no hagamos, si no se nos va a ir. Ay, hermano, yo espero que Y no escuchen esto. me sonó esa forma suya de hablar. Ay, Marisa, he sido pastor voy para 24 años y he escuchado más de una ocasión, ¿no? Yo digo que ojalá mis jefes, el ejecutivo, no escuchen esta grabación, ¿no es cierto? Pero yo digo, ¡y que se vaya! Es que me voy a ir y ándele, mi querido hermano, la puerta está re ancha. Si usted no puede salir, yo le abro la puerta. Dios le bendiga. Bueno, casi eso es lo que dijo Juan. Cuando yo vaya, yo le voy a decir en su cara, che, para la mano un poco. O sea, no puedes hacer ese tipo de situación. En fin, ya hermanos, calma, calma, calma. El problema, queridos hermanos, si nosotros somos diótrefes, ¿eh? Ojo con eso. Ahí, yo mismo me les encaro a ustedes y ¿sabe qué? Bueno, llega Demetrio, nos trae calma Demetrio, nos trae paz, nos trae alegría, porque hay un testimonio personal de manera positiva sobre este personaje y sobre todo que es alguien a quien sí debemos darle hospitalidad, ¿no? El versículo 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio, sabemos que el testimonio es verdadero. Así es que reciban a Demetrio, el tipo ha dado muestras de ser fiel, de tal, entonces no confundamos el trigo con la cizaña, ¿cierto? O sea, seamos muy cuidadosos con ello. Entonces, la explicación más sencilla es de que Demetrio tuvo que haber sido el líder de un grupo ambulante, itinerante, tuvo que haber sido alguien que tenía esta modalidad, ¿no? De ir a predicar así a varios lugares. Y entonces lo que Juan está diciendo es que sí, si él está dando testimonio, entonces no todos son malos o falsos profetas, ¿no? No todos. Muy bien. ¿Qué otra cosa encontramos?
eh, pero no me cambió la diapositiva. Ahí está. Entonces, lo que estamos planteando en la problemática que existe, que realmente, como les digo, hermanos, miren, los que somos pastores, ay, batallamos mucho con este tipo de acciones, de actitudes. Es muy, muy desgastante, hermanos. ¿Qué quieren que les diga? Es muy desgastante, ya vos no sabes de quién cuidarte, vos no sabes si la persona realmente es tu amigo o no. Y además es bien decepcionante, porque bueno, uno se lleva cada chasco, cada decepción. En fin, no voy a hacer más catarsis. Diótrefes se negará a tener nada que ver con estas personas, principalmente con Demetrio, porque él dijo, no, aquí no entra nadie, y tratará de echar a quienes lo reciban, incluso, ¿no? O sea, si Andresito recibió, o Pedrito, o Martita recibió a Demetrio, Diótrefes se iba y le decía, che, vos no podés recibir a esta persona, así es que cuidadito, porque esas actitudes. Juan está escribiendo a Gallo para exhortarle que reciba a los maestros ambulantes, no se deje intimidar por Diótrefes, con quien Juan tratará debidamente cuando visite la iglesia en cuestión. Así es que esto es parte de lo que está sucediendo en la tercera de Juan. Juan alienta a Gallo y le dice, síguelo haciendo, nosotros no podemos, debemos estar alerta, pero no podemos cerrar la puerta tan tajantemente como Diótrefes lo hace. No tengas miedo de sus gritos, déjamelo a mí, dijo, dijo Juan, el anciano. Déjamelo a mí. Yo cuando lo vea, a ese cristiano lo voy a poner en cintura. Creo que siempre en el nombre de Cristo hay que poner el orden correspondiente, pues de tal manera que la iglesia en su totalidad no se dañe. La situación entonces se centra en torno a la recepción de los maestros ambulantes, que este es el problema. Cada día van viniendo más predicadores, más líderes, más evangelistas, ¿no? Itinerantes. Gallo ya los ha recibido antes y Juan exhorta a recibirlos otra vez, como a Demetrio, porque pues Demetrio ha dado muestras de que es fiel. Diótrefes les ha cerrado la puerta y sobre todo ha desafiado la autoridad de Juan. Es muy típico de personas autoritarias dentro de la iglesia que se creen dueños, que creen ser poseedores de la verdad, que pues porque nacieron en la iglesia, porque son hijos del pastor fulano de Abraham, porque su abuelo o su bisabuelo fueron los fundadores de la iglesia, etcétera. Ese tipo de actitudes, lejos de contribuir a la comunión de la iglesia, pues se convierte en una división de la misma. Muy bien. Bueno, yo no sé si ya debemos hacer el receso o no. No tenía el celular a la mano. Son 4:52. Bueno, avanzamos un poquitito más, ¿les parece? Bien, entonces ya hemos planteado tanto lo que existía en la problemática que encierra, que se deja traslucir en la segunda de Juan, y la problemática que se deja traslucir en la tercera de Juan. Y entonces ahora podemos plantear qué era este tema de los maestros itinerantes, o los predicadores itinerantes, o los líderes itinerantes, que estaba ocasionando todo este alboroto dentro de las iglesias. Bueno, había tres ministerios, diríamos, en la época en que se escribe estas cartas. Hoy, por ejemplo, tenemos más ministerios, ¿no? Hoy la iglesia reconoce al pastor, al presbítero, al diácono, a la diaconisa, al obrero, al maestro y la maestra consagrada. Son los cargos ministeriales, diríamos, que hoy la Iglesia de Dios en Argentina reconoce como ministerios o como figuras de autoridad.
En la época en que esto se da, había 3 clases de diferentes ministerios. Sí, como a veces sucede, hermanos, ¿viste? El mayor problema que existe en la iglesia a veces es la lucha entre los líderes, ¿no? Suele pasar, no sé por qué, sí. Nosotros los líderes tendremos que poner el ejemplo, pero finalmente terminamos pues poniendo el mal ejemplo, el mal ejemplo. Y, y entonces había 3 ministerios reconocidos. El primero eran los apóstoles. Este era por encima de todos los demás. Nadie estaba por encima de los apóstoles. Era el grupo que había estado originalmente con el Señor Jesús, que habían caminado con él, habían sido testigos de su resurrección. Evidentemente, a este grupo de líderes, que ya muchos no estaban, pero que nadie dudaba, ¿no? Y eran la máxima autoridad, diríamos. Después del Señor Jesucristo, fueron la máxima autoridad de saber qué es lo que sucedía en la iglesia. El otro grupo estaba conformado por profetas. No lo voy a explicar ahora, hermanos, porque quiero explicarlo cuando veamos las cartas paulinas y quiero platicar un poquitito con ustedes, incluso cuando veamos Hechos de los Apóstoles. El ministerio profético no terminó en el Antiguo Testamento. Ya vamos a platicar que en la época de Jesús, en la época de la iglesia primitiva, incluso la iglesia del primer siglo, el ministerio profético se mantenía, se sostenía, ¿no? Estaba. Pero no es nada parecido a los profetas que hoy se dicen ser profetas. No, nada que ver. Hoy los que se dicen ser profetas, hermanos, realmente a veces son más herejes y apóstatas que otra cosa. Lo digo con mucho respeto, pero con mucha firmeza, ¿no? Pero en el primer siglo de la era cristiana, el ministerio profético continuó. Tan es así que, bueno, no me voy a meter en eso, sino voy a explicar todo el tema del profetismo. Los profetas, este grupo de personajes, no estaban adscritos o no eran miembros de una congregación local. Eran los famosos maestros itinerantes. Estos eran predicadores ambulantes, ¿no? Que iban a donde el Espíritu los movía, donde el Espíritu los llevaba. Daban en las iglesias el mensaje que el Espíritu les otorgaba, ¿no? Hoy entiendo que este ministerio de profecía cesó, entiendo, en este sentido, ¿no es cierto? Pero ya, no voy a meter en este tema, lo vamos a charlar cuando veamos las cartas paulinas. Bueno, ¿qué era lo que pasaba? Pues eran el grupo de personas, de hombres que habían dejado su casa, su ocupación, su comodidad, la seguridad de la vida, pues habían abandonado todo lo que representaba su vida y pues habían decidido ser los mensajeros de Dios como los profetas, ¿no? El ministerio profético que vemos en el Antiguo Testamento. Eran hombres que hablaban en nombre de Dios para transmitir un mensaje, un oráculo de parte de Dios. Evidentemente, este grupo de personas era muy querido, era muy especial para la iglesia. O sea, un profeta era un personaje muy especial para la vida de la iglesia. Por eso eran respetados y eran aceptados cuando llegaba un verdadero profeta a la iglesia, Entonces, este era una parte. Hay como es un señalamiento en un libro o en una literatura muy valiosa para el cristianismo que se llama la Didache o la Didache, que se traduce como la enseñanza de los 12 apóstoles, ¿no? Un libro que incluso este libro para muchas iglesias es canónico, incluso para muchas iglesias es un libro que lo consideran como palabra de Dios. Nosotros no.
pero fue un libro muy valorable, muy valorado dentro de las comunidades cristianas del primer siglo. Este libro, ¿no es cierto?, explicaba que en el culto siempre se hacía una oración de acción de gracias, siempre se hacía una oración de acción de gracias, y decía que los profetas, dice la Didashen, dice, pero dejad que los profetas den gracias todo lo que quieran. Así es que los profetas hacían su voluntad, ¿no es cierto? No eran personajes que se sometieran a algún pastor, algún ministro, a las normas que la iglesia establecía. Así que la iglesia tenía estas dos clases de personas cuya autoridad no solo se limitaba a una congregación y tenían derecho de ir a donde ellos querían. Esos eran los profetas. Y en tercer lugar estaban los ancianos, que a diferencia de los profetas, estaban adscritos o estaban asignados a las comunidades locales, a las iglesias locales. Yo sería un anciano porque yo estoy adscrito a una iglesia local. Mi autoridad pastoral solamente radica en la iglesia local. Su cometido estaba circunscrito a sus congregaciones y no se dedicaban a nada afuera, con otras iglesias o otros ministerios que no fueran de su congregación. Entonces está claro, hermanos, que los pastores, los ancianos, ¿no?, eran lo que sostenían la organización de la iglesia en aquel momento. Y ellos se encargaban de que el trabajo en la iglesia se llevara a cabo, funcionara bien, y cada congregación local pues fuera sólida en todos los sentidos. Que eso es lo que nosotros hacemos hoy. Entonces, a diferencia de los profetas, estos ancianos sí estaban asignados a una iglesia local. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo y Bernabé van a establecer o a ordenar ancianos en todas las iglesias locales que ellos habían fundado. Entonces, ellos tienen la idea de mantenerse firmes en la iglesia donde fue asignada. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer un receso aquí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Hasta la última parte del PowerPoint no se ve. Dice el funcionamiento y la solidez de, y ahí no se ve la última Ay, parte. perdón, pero dice de las congregaciones locales. Dale. Sí. Ellos daban esa solidez de las congregaciones locales. Bueno. Vamos al receso, vamos a tomar unos 10 minutitos y volvemos a la clase.